interesante que es la diabetes. Como ustedes saben, la diabetes no es una afección única, sino un conjunto, es un síndrome dentro del cual se deben individualizar diferentes entidades nosológicas. Pero el nexo común entre todas ellas es la hiperglucemia. Esta hiperglicemia crónica que tiene sus consecuencias, es decir, tiene sus complicaciones a largo plazo, y se la considera como una enfermedad crónica o la enfermedad crónica que tiene mayor impacto en la calidad de vida de la población mundial y constituye un verdadero problema de salud pública, ya que pertenece a un grupo de enfermedades que producen invalidez física por sus variadas complicaciones, sobre todo multiorgánicas, con un incremento indudable en la morbilidad y en la mortalidad en los últimos años, independientemente de las circunstancias sociales, culturales, económicas en los países, en todos los países del mundo. Voy a ver si puedo correr esta diapositiva, que acá abajo. Hoy es todo es un problema de salud pública de proporciones epidémicas a nivel mundial, ya que en este momento existen unos 425 millones de personas en todo el mundo con diabetes. Se calcula que cada 8 segundos hay un óbito o muerte como consecuencia de las complicaciones de la diabetes. Se calcula o se hace un estimativo que para el 2035 esta cifra va a aumentar aún más a 592 millones de diabetes. Es realmente una epidemia, si no una pandemia también la diabetes. A ver cómo puedo correr. Se considera un problema de salud pública por su gran prevalencia, como vimos, de proporciones epidémicas, por su considerable mortalidad, frecuentes complicaciones tanto agudas como crónicas, por el alto costo, no solamente del control metabólico, sino también del tratamiento y también altos costos de las complicaciones, ya que produce una incapacidad y acortamiento de vida útil, como son la ceguera, las amputaciones, la insuficiencia renal y también la mortalidad prematura que tiene esta enfermedad. Esta es la distribución mundial. Ustedes ven que en todos los países del mundo esto tiene un índice, una prevalencia muy alta y es un problema en todos los países del mundo, no es solamente en Latinoamérica. Si bien es cierto que en los países tercermundistas, digamos, la proporción es aún mayor. La diabetes en Paraguay, según los datos de la primera encuesta nacional de factores de riesgo de enfermedades no transmisibles que realizó el Ministerio de Salud Pública en el 2011, que se publicó en el 2012 en Paraguay, tenía una prevalencia de 9,7%, encontraron con una población que tenía diabetes, 11% de mujeres y 7,9% de varones. Y estaban con diagnóstico solo el 50% de estos pacientes. De los que ya tenían el diagnóstico, el 50% no hace ningún tratamiento, o si lo hace en forma irregular. Y de los que hacen el tratamiento, el 70% no tiene un buen control metabólico, es decir, hacen el tratamiento, pero no llegan a controles metabólicos óptimos. Y el 66% de las personas con diabetes padecen de complicaciones crónicas. O sea, imaginen ustedes esto que es realmente muy, muy, muy importante, ya que esto tiene un costo muy elevado en salud pública y también en la parte privada aún mayor. Existen básicamente 3 tipos de diabetes. La tipo 1, que se ve generalmente en jóvenes, la tipo 2, que se ve generalmente en adultos. Eso quiere decir que puede que haya una de los dos, por eso dije frecuentemente, y la diabetes gestacional. Son las 3 más importantes de la clasificación de diabetes, pero existen otros tipos de diabetes relacionados a defectos genéticos, como el MODY, o también relacionados a trastornos genéticos del gen de la insulina,
o enfermedades pancreáticas como el cáncer de páncreas, los tumores pancreáticos, las secuelas de pancreatitis agudas o crónicas, otras endocrinopatías, las pancreatitis inducidas por fármacos o químicos o infecciones severas, y otra forma de diabetes que es la diabetes autoinmune latente del adulto. La diabetes tipo 1, como dije anteriormente, vamos a ver que se ve frecuentemente más en gente joven, en niños o adolescentes, pero puede aparecer a cualquier edad. No es patrimonio o patognomónico solamente de niños y adolescentes. Una persona de 80 años puede debutar con una diabetes tipo 1. La diabetes tipo 2, que se ve más frecuentemente en adultos, más frecuentemente en obesos, pero tampoco no es territorio absoluto del adulto. En los últimos años se ve la frecuencia de diabetes de tipo 2 en los niños. Hace 20 años esto no se presentaba. Se relacionó con el sobrepeso, se le relaciona con el sobrepeso, la obesidad. Tradicionalmente era una enfermedad que era considerada del adulto, también relacionada al sobrepeso y obesidad del adulto, pero ahora afecta cada vez más a niños y adolescentes. Y es un problema a nivel mundial también esto, sobre todo las entidades o las asociaciones pediátricas que están preocupados por este tema e insisten a las compañías de ventas de comida rápida a hacer comidas más saludables para tratar de esta manera evitar la obesidad en niños y de esta forma la aparición de diabetes en esta franja etaria. Es una campaña que se hace a nivel mundial para hacer dietas saludables de todos los gobiernos y para que también los gobiernos adopten medidas para combatir la diabetes. Esta es la diferencia que existe en diabetes. Parece que me salté una, no. Diabetes de tipo 1 generalmente se ve en menores de 20 años, pero como ya les dije, puede aparecer a cualquier edad, y la diabetes tipo 2 generalmente en mayores de 40 años. La diabetes tipo 1 es en igual proporción en varones y en mujeres, y la del diabetes tipo 2 es mayor o con mayor frecuencia se ve en mujeres. Generalmente la forma de presentación es brusca de la diabetes tipo 1, en cambio la de tipo 2 es solapada. Ustedes pueden llegar a ver el puntero. ¿Ven mi puntero? Sí, vamos, doctora. Se ve. El peso corporal generalmente en el tipo 1 es de peso normal o peso muy bajo o bajo, y generalmente el tipo 2 el 80% son obesos. La cetoacidosis está presente casi en la mayoría de los casos en el tipo 1 y no así en el tipo 2. Y la última no veo qué era, porque me tapa mi, a ver, acá arriba. Bueno. La insulina está disminuida o agotada en la tipo 1, en la tipo 2 el dosaje de insulinemia o la presencia de insulina al plasma es variable, puede haber inclusive una hiperinsulinemia, sobre todo en los obesos. La historia familiar es infrecuente en los tipo 1, excepto existen dos tipos de tipo 1, la idiopática y la autoinmune. Es infrecuente en la idiopática fundamentalmente y es frecuente en la tipo 2. La genética está asociada a los autoinmunes de la tipo 1, como son los anticuerpos de histocompatibilidad o HLA. En cambio, la tipo 2 tiene un polimorfismo genético. Existen autoanticuerpos fundamentalmente en el debut en los pacientes tipo 1 y no así en los tipo 2. La etiología vírica es posible, se plantea como una de ellas, y en cambio en la tipo 2 no existe esa etiología vírica. Endocrinopatías asociadas muy posible en la tipo 1, en cambio no así en la tipo 2, y hay una alteración importante de la célula beta en la tipo 1, no así variable en la de tipo 2. La diabetes gestacional, en cambio, se caracteriza por una alteración de la regulación de la glucosa que aparece en el curso del embarazo. Generalmente aparece entre las 21 y 24 semanas de gestación. Si no aparece así en las personas que tienen riesgo de padecerla, puede aparecer también entre 31 y 33 semanas de gestación.
Vamos a tener la oportunidad de dar también una clase de diabetes gestacional, si Dios quiere y el tiempo nos permite. Se asocia a mayor riesgo del embarazo y partos y de presentar diabetes clínica en un 60% entre 10 a 15 años posterior al parto. La diabetes gestacional puede desaparecer en términos del embarazo, es decir, termina el embarazo y termina la diabetes. O puede permanecer diabética la persona que tiene diabetes gestacional o como una intolerancia a hidratos de carbono o como una diabetes clínica manifiesta. En cambio, la diabetes LADA o diabetes latente o autoinmune latente del adulto es un tipo de diabetes autoinmune que se inicia en el adulto, aquellos pacientes que debutan entre 20 y 40 años, que presentan una característica diagnóstica que simulan una diabetes de tipo 2, pero rápidamente ellos hacen una disminución de su reserva pancreática y hacen un debut como si fuese una diabetes tipo 1. Generalmente estos pacientes son, ya les dije la edad, entre 20 y 30 a 40 años. Generalmente no se necesita de insulina en los primeros meses de diagnóstico, pero posteriormente cuando van descendiendo los niveles de insulina, es necesario el uso de insulina. En ellos es importante los marcadores que son los anticuerpos que marcan esta enfermedad que se pueden dosar. Y la diabetes MODY, que es una variante de la diabetes tipo 2, que afecta principalmente a pacientes menores de 25 años y que tienen una carga familiar o una historia familiar muy rica de diabetes. La abuela, todas las generaciones, 3 generaciones de diabéticos, la abuela, la abuela materna, el abuelo paterno, los tíos, son todos diabéticos. Y hay más o menos 13 a 14 genes implicados en la diabetes MODY para reclasificar, porque hay varios tipos de MODY. Esto es solamente para conocer. La diabetes tipo 2 es la que vamos a hablar hoy, porque es la que nos importa hoy. Mañana hablamos de tipo 1. Es la forma más frecuente de diabetes. Generalmente es subdiagnosticada durante varios años y a veces inclusive es tan silente que puede diagnosticarse por las complicaciones. Existen factores predominantes como en primer grado la deficiencia de la insulina, o puede haber una resistencia a la insulina en los tejidos, es decir, que tienen gran cantidad de insulina, pero hay resistencia en los tejidos periféricos, o la combinación de ambas, la deficiencia y la resistencia. El inicio generalmente en forma progresiva después de los 40 años y tienen menor tendencia a la acidosis. Los factores de riesgo para desarrollar diabetes, hay que investigar cada 3 años si la persona tiene familiares con diabetes, mayor de 45 años, exceso de peso, fundamentalmente un índice de masa mayor de 27. Hay que tener en cuenta el diámetro abdominal, depende si es varón o si es mujer, 92 en el hombre, 84 en la mujer, si existen antecedentes familiares de diabetes, si hay perteneciente a un grupo étnicos de alto riesgo, si hay hipertensión arterial subyacente, es decir, una hipertensión o una presión de 140/90, si tiene un HDL, un colesterol bueno, menor a 35 y triglicéridos mayor a 250, si hay antecedentes de macrosomía fetal o diabetes gestacional en progreso, y si tienen una curva alterada a intolerancia a hidratos de carbono. Existen factores de riesgo para desarrollar diabetes de tipo 2 que son genéticos, epigenéticos y ambientales. Entre los ambientales, el estrés y la presencia de síndrome plurimetabólico como es la obesidad, la hipertensión arterial, las dislipemias. La obesidad central es un marcador independientemente, sobre todo, de riesgo de enfermedad cardiovascular asociada a la resistencia a insulina, ya que hay el tejido adiposo abdominal sintetiza adipocitoquinas como el factor de necrosis tumoral, ácidos grasos libres, lectina, que reducen o inducen a la resistencia de la insulina. Cuando uno hace el diagnóstico de la diabetes, prácticamente tuvo que haber pasado varios años. El diagnóstico de diabetes es apenas la puntita del iceberg cuando ya pasó por todos los estadios anteriores.
Fundamentalmente, como dijimos anteriormente, la genética que predispone a esta situación. Hay una hiperinsulinemia en principio, esto lleva a una obesidad, a lipogénesis exagerada, hay una alteración de la relación cintura-cadera, aumentan los triglicéridos, disminuyen los HDL y ya hay una hipertensión arterial. En este estadio ya podemos tener inclusive una tolerancia normal a la glucosa todavía, pero ya tenemos algunos estigmas de hiperinsulinemia. Es decir, ya podemos predecir que este paciente va a ser o no un diabético. En un estadio 2 en la que hay una deficiencia ya de la secreción de la insulina y en este momento ya pueden, como ustedes ven, haber macrosomía, o sea, macroangiopatías y microangiopatías, es decir, lesión de pequeños y grandes vasos. En este estadio ya tenemos una alteración de la tolerancia a la glucosa y podemos tener glucosa aumentada postprandial, una producción de glucosa aumentada y una alteración en el transporte de la glucosa. Y cuando llegamos a un estadio de 3 de diabetes de tipo 2, que es el estadio 3, ya podemos estar llegando tarde porque ya podemos tener algunas complicaciones de la diabetes. La historia natural de la diabetes es la siguiente. Lo que nos interesa es saber es que si nosotros tenemos algunos estigmas como el estado hiperinsulinémico, donde hay una resistencia a la insulina aumentada, tenemos que tratar de que esta glicemia no aumente para evitar que aparezca una hiperglicemia. Porque en el momento que aparece una hiperglicemia ya vamos a tener algunas complicaciones, tanto, como dije, micro como macroangiopáticas. Entonces nosotros tenemos que tratar de detectar esto precozmente para evitar que aparezca esta hiperglicemia, que esta hiperglicemia lleve a complicaciones crónicas y que estas complicaciones lleven a la muerte. Entonces, muy importante es prevenir la evolución natural del inicio de la diabetes. Hoy sabemos que la diabetes de tipo 2 se puede prevenir. Por eso es que yo les insisto mucho en esto, porque podemos prevenir. Ahora con el dosaje de la hemoglobina glicada aparece una prediabetes, nosotros podemos hablarle al paciente que el futuro de él va a cambiar radicalmente si se toman las medidas necesarias en ese sentido. La podemos definir como un grupo de enfermedades metabólicas caracterizadas por la presencia de hiperglicemia crónica que resulta de los defectos de la secreción de la insulina y en la secreción o en la acción de la misma, es decir, una resistencia insulínica, o por la coexistencia de ambas, como dije anteriormente. La diabetes no es una enfermedad simple, es una enfermedad grave, no es una enfermedad leve, es una enfermedad que tiene sus consecuencias. Entre las microangiopáticas, la retinopatía es la principal causa de ceguera en el mundo. Evitar la aparición de nefropatía diabética, que es la causa principal de enfermedad renal, y la entrada de estos pacientes en diálisis. Es causa de accidentes vasculares cerebrales. Tiene 2 a 4 veces mayor la mortalidad en la enfermedad cardiovascular y los accidentes vasculares cerebrales en estos pacientes. También la enfermedad cardiovascular. 8 a 10 pacientes fallecen por eventos cardiovasculares. Y la neuropatía diabética, que es la causa más frecuente de amputación de miembros inferiores luego de las traumáticas. Es la principal, como les dije, causa de ceguera en el mundo, 2 a 4 veces más problemas cardiovasculares, presentan alrededor del 75% de los padecimientos que llevan a la falla renal. Esto ya les dije recién, es solamente para recalcarle. Y existe el metabolismo de la glucosa es el resultado de la interacción constante y delicada entre dos hormonas de efecto totalmente opuestos, que son la insulina y el glucagón. Vamos a entrar un poco en fisiología. ¿Por qué me interesa entrar en la fisiología de la insulina y cómo se produce actualmente? Se cree que se produce la diabetes actualmente porque en base a esto se hace el tratamiento. Normalmente a nivel del hígado la insulina inhibe la gluconeogénesis y la glucogenólisis, promueve el almacenamiento de glucógeno, que cuando hay una deficiencia, esto va a estar alterado.
favorece el transporte activo de ácidos grasos al interior de la célula, inhibe la lipólisis, activa la formación de triglicéridos, favorece el transporte activo de la glucosa en el interior de la célula, favorece la síntesis proteica. Vamos a ver después en la fisiopatología cómo esto está alterado y por qué la importancia, porque hay medicamentos que actúan a nivel hepático, hay medicamentos que actúan a nivel actualmente de la grasa, del tejido muscular y también una acción pancreática que vamos a ver. Aumentan la reabsorción de glucosa a nivel intestinal, renal, reabsorción de glucosa y liberación de sodio, disminuyen los neurotransmisores, si está alterada la secreción de la insulina. A nivel hipotalámico actúa en el sensor del hambre y la saciedad por una disminución de la amilina. Hay una disminución del efecto incretina a nivel intestinal. Está alterada la función de las microbiotas. Favorece la osteólisis normalmente y evitando así las fracturas. Y a nivel del tejido muscular evitando una sarcopenia. De ahí que la fisiopatología, bueno, esto es cuando aparece ya una resistencia a la insulina aumentada. Existen varios factores, como dije anteriormente, la obesidad central, la intolerancia a hidratos de carbono, la presencia de hipertensión arterial, la presencia de microangiopatías, las dislipemias, la enfermedad coronaria, son todos consecuencias de la hiperinsulinemia que existe en un primer estadio. Todos estos forman parte de un síndrome hipermetabólico o síndrome de Reiban también es llamado. Y los componentes son todos estos. Entonces, cuando tenemos una paciente que tenga una obesidad importante, que aunque no tenga una intolerancia a hidratos de carbono, uno le tiene que sugerir que baje de peso, que realice una actividad física para evitar la aparición de la diabetes. Esto es muy importante para prevenir la aparición de diabetes. Se discutió muchos años sobre la patogénesis de la diabetes tipo 2 y Ralph de Fronzo en principio hablaba de un triunvirato, es decir, 3 alteraciones que se producían al haber una disminución de la insulina. Era la disminución de la captación de la glucosa a nivel de tejido periférico, una alteración de la secreción de la insulina en primera instancia que era suficiente para compensar la hiperglicemia y a un aumento de la producción hepática de la glucosa, que todos estos llevan a una hiperglicemia. La hiperglicemia per se que también ya es tóxica para los vasos sanguíneos. Posteriormente, él habla del cuarteto disarmónico en la que hay también una activación importante de la lipólisis. Dijimos anteriormente que la insulina favorecía la lipogénesis. En este caso, como hay una disminución de la insulina, hay una lipólisis exagerada, mayor cantidad de ácidos grasos libres, mayor cantidad de glicerol que llevan aún más a la producción alterada hepática de del colesterol y el triglicérido. En un primer estadio, por eso algunos pacientes tienen solamente una hipertrigliceridemia y posteriormente aparecen los demás trastornos metabólicos. Hay una disminución del efecto incretínico a nivel intestinal por medio de las enzimas que son de la dipeptidasa 4, que inhibe la secreción de las incretinas que favorecen la absorción de la glucosa. Entonces, esto está acelerado, entonces, por lo tanto, también contribuyen aún más a la hiperglicemia. Hasta acá tenemos 4 factores que ya están produciendo hiperglicemia. También las células alfa que aumentan la producción de glucagón. Glucagón dijimos que también es hiperglucemiante. Aparece otro más dentro de esta orquesta que todas llevan a hiperglicemia. Además, hay una alteración a nivel del riñón con un aumento de la reabsorción de la glucosa. Algunos medicamentos como los SGLT2, que son la niña bonita en este momento, actúan a este nivel, favoreciendo la eliminación de la glucosa y favoreciendo la absorción del sodio para evitar de esta manera esta hiperglicemia. Y además estos medicamentos nuevos también tienen un efecto favorable a nivel cardiovascular. Todos estos factores, como dijimos, a nivel del sistema nervioso central también, por medio de la mielina que altera la
disminuyen la sensación de hambre y favorecen la saciedad. De esta manera, los nuevos medicamentos como los ISGLT2. Efecto contrario, el que tiene la hiperinsulinemia o cuando hay una deficiencia de la insulina, perdón, en el que hay un aumento del hambre y poca saciedad. Esto es en conjunto de todos los factores que recién hablamos, a nivel del hueso, como dijimos, cuando hay una deficiencia hay una osteólisis, y también a nivel del tejido muscular hay una rhabdomiólisis, que es lo que se habla de la sarcopenia en un paciente que está consumido por la diabetes. Hay alteración importante de la pérdida de la masa y la fuerza muscular, y también hay alteraciones a nivel óseo que pueden predisponer a fracturas y todo lo demás que les acabo de mencionar. ¿Cuáles son los síntomas de la diabetes? Hay aumento de la sed cuando hay un aumento de la glicemia, sobre todo cuando está por arriba de 180. Ahora se sabe que el umbral renal, que era 180, aumentó a 224. Puede haber una micción frecuente o poliuria, aumento de hambre, exceso de apetito, pérdida de peso involuntaria, a pesar de que comen mucho, bajan de peso. Puede haber fatiga. Frecuentemente tienen visión borrosa porque hay un edema del cristalino que hacen que alteren la visión. Puede haber entumecimiento o hormigueo de pies y manos. Llagas que muchas veces tardan en sanar, esto ya es un estadio un poco más avanzado. Y infecciones, sobre todo infecciones del tracto urinario, infecciones entre los dedos de los pies, que pueden ser por hongos, pueden ser por bacterias también. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Yo quiero que participen un poco si pueden, porque si no se hace muy monótono esto. Me parece que están un poco dormiditos, ¿o no? Hola. Hello. Hola, doctora. Hola, doctora. Estamos aquí. Súper buena la clase. ¿Están ahí? Bueno, perfecto. Me paran cualquier cosa, sí, por favor. Bueno, el criterio actual del diagnóstico de la diabetes es el de siempre, el mismo que se mantiene hace unos años, que es glicemias en ayunas iguales o mayores a 126, sobre todo en 2 oportunidades, con un ayuno de 8 horas aproximadamente, y con una glicada, hemoglobina glicada igual o mayor a 6,5, que generalmente esto hay que hacer según en los criterios del DCCT. Y o una glicemia al azar de 200 o más en cualquier momento del día, y que pueda tener síntomas clásicos de hipermetabolismo, como son la pérdida del peso, poliuria, polidipsia, las P, polidipsia, poliuria, polifagia y pérdida de peso. O 2 glicemias de 200 durante una prueba oral de la glicemia. Yo con un valor en la curva arriba de 200 ya es un paciente diabético, porque es como una glucemia al azar durante el día de 200 y es un diabético. Esto es lo mismo en ayunas. No me da un poco la opción de, para mí que no estoy compartiendo, ¿se ve la totalidad de la pantalla? Sí, ¿Ven se ve, la doctora. totalidad de la pantalla? ¿Sí? Sí, se ve todo. Sí. Bueno, acá solamente repite que es normal menor de 100, ¿verdad? Y a los 120 minutos menor de 140. Esto es normal, ¿cierto? Normal, prediabetes entre 101 y 125 o glucosa alterada de ayuno. Diabetes igual o mayor a 126, ¿sí? Esto es normal. Acá hay un pequeño error. Este tiene que ser 5,6. Menor a 5,7 dice, pero es 5,6, porque 5,7 ya es prediabetes. De 5,7 a 6,4 ya es diabetes. Y 6,5 más ya es diabetes. Ustedes ven que es, entonces, glicemia en ayunas igual o mayor a 126, un valor de glicemia igual o mayor en la curva o al azar en cualquier momento del día, o 6,5 de glicada o mayor. Esto es el diagnóstico de diabetes. Esta es la relación que tiene la glicemia con la hemoglobina glicada.
Si usted se toma una cohorte de 126, ya vemos que corresponde a 7 de glicada, más o menos, ¿sí? Un buen control sería entre 6 a 7 de glicada. Si viene un paciente con 12 de glicada, nosotros podemos suponer que tiene un promedio aproximado de 300 de glicemia aproximadamente. Si tiene una glicada de 12. Es muy importante porque este mide el promedio del azúcar de los 3 últimos meses. Entonces, el paciente muchas veces se mata de hambre y viene y tiene en el consultorio o en el laboratorio azúcar entre 100 y 110. A la pucha, qué bien estás. Pero le hace una glicada y tiene 10. El promedio de los 3 últimos meses es muy importante para el control de estos pacientes. ¿Cómo se hace la prueba oral de tolerancia a la glucosa? Dieta sin restricciones siempre y cuando ya no tengan criterio de diagnóstico. Cuando uno tiene una glucosa alterada entre 110 y debajo de 125 y una glicada dudosa entre 5,7 a 6,4, se puede hacer la curva. Tiene que hacer una dieta sin restricción de hidratos de carbono por 3 días. No tiene que tener uso de medicamentos, fundamentalmente corticoides. Con un ayuno entre 8 a 16 horas en la víspera de la prueba, se le hace ingerir una sustancia muy azucarada que tiene 75 gramos de glucosa en más o menos 375 a 400 de agua. Generalmente se le pone con limón, acidulada con limón, y se le hace la glicemia entre 1, 2 y 3 horas aproximadamente. El paciente tiene que permanecer en el laboratorio, no tiene que estar deambulando por ahí, porque ahí se consume la glucosa y nos va a dar variaciones en nuestra curva de glicemia. ¿Cómo aparece la diabetes? La diabetes de tipo 2 aparece en cualquier edad, cuando la gente hace las 3 de las peores elecciones: engordar, no realizar actividad física y alimentarse en forma inadecuada. Es decir, de nuevo les digo, la diabetes tipo 2 se puede prevenir. ¿Cuál es la evaluación de las nuevas expectativas en el manejo de la diabetes? Hay que hacer laboratorios y tratar de mantener glicemias entre 110 y postprandiales igual o menor a 140. Se puede controlar con la hemoglobina glicada, como les dije, es perfecto, 7 o debajo de 7. Hay que hacer un perfil lipídico, tratando de mantener, les voy a decir, los valores de colesterol debajo de 180 en los diabéticos del colesterol, porque ustedes ven que ahora los laboratorios dicen valor normal 200. En un diabético tiene que ser 180. Triglicéridos debajo de 150. Hay que ver la función renal cómo está. Hay que pedir una orina de 24 horas una vez al año para ver qué alteraciones tiene su riñón. Hay que hacer una microalbuminuria en la orina de 24 horas. En la orina simple podemos ya evaluar si hay glucosuria, si hay proteinuria o si hay cetonuria. La insulinemia no tiene tanto valor. La gente pide, pero realmente no tiene mucho valor. Y el BNP en los diabéticos, sobre todo diabéticos crónicos que tienen más de 10 años de diagnóstico, para evaluar su función cardíaca, porque hay muchos medicamentos que no pueden ser administrados cuando hay una falla cardíaca. Las metas de control glicémico en la diabetes son, como les dije anteriormente, ideal de ayuno debajo de 100 o 110, 140 a las 2 horas. Aceptables serían estos valores, sobre todo en pacientes que tengan alguna complicación. Glicadas hasta 7, colesterol total igual o menor a 180, HDL colesterol igual o mayor a 60 y LDL 100 o debajo de 100. Los laboratorios dicen valor normal 200 para la población general, no para diabéticos. Para diabéticos es 180 y LDL tiene que ser debajo de 100, para la población general 130. Triglicéridos 150 y presión arterial 120/80 sería la ideal. Hay que detectar complicaciones y manejar las complicaciones. Las agudas, como la cetoacidosis diabética, hipoglicemias, el estado hiperosmolar no cetósico,
Las neumonías, infecciones urinarias, infecciones virales, infecciones de la piel son las agudas más frecuentes. Y las crónicas como la retinopatía diabética, la nefropatía diabética, vasculopatía y las cardiopatías. Hay que tratar de que a veces hay una descompensación metabólica y por eso se pueden hacer algunos diagnósticos fundamentalmente de las agudas. En agudas podríamos decir también que el infarto de miocardio podría considerarse como una complicación. Y las complicaciones crónicas, las macroangiopatías, la enfermedad cardiovascular, las cerebrovasculares y las vasculares de miembros inferiores. Entre las microangiopatías, la retinopatía y la nefropatía. Entre la neuropatía, la polineuropatía sensitiva simétrica y distal generalmente, la mononeuropatía que afecta generalmente a pares craneanos y la neuropatía autonómica. Y el pie diabético que generalmente es consecuencia, la más frecuente es la polineuropatía diabética, pero también el pie diabético puede ser vascular y puede ser pie diabético infectado. Esto ya les dije, es la primera causa de ceguera, accidentes vasculares cerebrales, infarto agudo de miocardio, insuficiencia renal crónica. ¿Cuál es el tratamiento de la diabetes? El tratamiento de la diabetes se basa fundamentalmente en tratamiento farmacológico y no farmacológico. El tratamiento no farmacológico fundamentalmente es la educación diabetológica. Hay que tratar de educar al paciente porque sin la educación no podemos hacer cambio de hábito alimentario, actividad física y autocontrol o automonitoreo glicémico. La educación es prácticamente una especialidad actualmente en diabetes y es fundamental para el tratamiento. Y el tratamiento farmacológico. El tratamiento alimentario, lo que se hace generalmente es enseñarle al paciente que la mitad del plato tiene que ser todo verduras. Como ustedes ven acá, la mitad derecha del plato es la mitad todo verduras. En la otra parte del plato, proteínas, acá muestra huevo y una pata de pollo, y en un cuarto del plato, hidratos de carbono. Esta es una forma, digamos, fácil de enseñarle al paciente, porque si no, los pobres pacientes se pasan comiendo o a la plancha o grillé de pollo con lechuguita. Hay que enseñarles que pueden comer, que su plato tiene que tener proteínas, que tiene que tener hidratos de carbono y la otra mitad sí verduras. Acá también está proteínas, hidratos de carbono y ensaladas. Hay que restringir el consumo de la sal. Después vamos a ver esto. Esto solamente para mostrarle algunos ejemplos de platos, que puede ser carne de vaca, pollo, pescado, puede ser atún, como acá muestra. Acá siempre la mitad del plato, todo verduras, hidratos de carbono y proteínas. Y tratar de respetar la pirámide alimentaria. En cuanto a las recomendaciones generales, es tanto para la diabetes tipo 1 como la tipo 2. Es muy eficaz en general en el tratamiento del paciente. Debe ser individual para cada paciente, tanto en prediabéticos como en diabéticos. Deben recibir una educación personalizada. Sin duda que el aporte nutricional o la educación nutricional va a ahorrar fundamentalmente en costos y mejorías de los resultados de los controles de la glicemia y la glicada. Para los adultos obesos tenemos que bajarlos de peso, es decir, que van a consumir, por supuesto, menor cantidad calórica. Y para los diabéticos delgados hay que subirles de peso. O sea, no todos los pacientes deben tener la misma dieta. El valor calórico total va a variar de acuerdo al índice de masa muscular de sus pacientes. El alcohol debe ser restringido en el caso de los diabéticos, fundamentalmente menos cantidad en las mujeres que en los varones, ya que el consumo de alcohol aumenta el riesgo de hipoglucemia o enmascara los síntomas de hipoglucemia en algunos casos, sobre todo cuando hay una neuropatía diabética. Y hay que tener mucho cuidado porque a veces pueden producir hipoglucemias retardadas. Y aparte de ser calórico también, la cerveza, por ejemplo, que tiene cebada, que es hidrato de carbono.
El consumo de la sal, generalmente hay que restringir, reducción de la ingesta de sodio. Si es hipertenso, con más razón, la reducción debe ser mayor. Dejar de fumar. Sabemos que el tabaco es peor que la diabetes y la hipertensión juntas en cuanto a vasculopatía se refiera. Normalmente se debe asesorar para que los pacientes dejen de fumar. No que fumen menos, que dejen de fumar. La actividad física tiene que ser una actividad reglada, regular. Se puede comenzar con unos cuantos minutos, 10 minutos, y se va aumentando 15, 20, 40 minutos. Debe ser regular, debe ser sostenido. Esto mejora fundamentalmente la hipertensión, la obesidad, la dislipemia, la insulinoresistencia. Más o menos que sean más o menos no menor a 150 minutos semanales, por lo menos. Es decir, que pueden hacer más o menos 20 minutos por día, 30 minutos por día y se va regulando. Puede ser 3 a 4 veces por semana, no menos de 3 a 4 veces por semana. Bueno, en cuanto hicimos toda la parte de cuidados generales de tratamiento no farmacológico, la elección del fármaco, del agente farmacológico, tenemos que tener en cuenta la eficacia, el costo, porque hay muchos medicamentos actualmente que son buenísimos, pero son muy costosos. Hay gente que no puede pagar, entonces uno se debe adaptar a la situación. Hay que tener en cuenta los efectos colaterales potenciales, el efecto sobre el peso, porque muchos aumentan de peso y otros disminuyen el peso. Hay que tener en cuenta actualmente lo que les dije anteriormente, se tiene mucho en cuenta ahora el efecto cardiovascular, es decir, que se trata luego como un síndrome cardiometabólico. Hay que tener en cuenta las comorbilidades, el riesgo de las hipoglucemias y las preferencias del paciente. Hay que poner en la balanza todos los medicamentos que tengan, con lo que dijimos todo anteriormente, y el control glicémico en el otro lado de la balanza. El blanco terapéutico, lógicamente, es la glucosa en la sangre. Debemos mejorar la acción de la insulina, minimizar, que tenga una mínima acción sobre la insulina, disminuir la obesidad, porque se cree que los insulinos secretores con el tiempo terminan agotando la reserva pancreática y llevan más rápidamente a una insulinodependencia. Algunos que se debe lentecer la absorción a nivel intestinal, se debe actuar a nivel del vaciado gástrico, o sea, en todos los mecanismos fisiopatológicos que hablamos hoy se debe tratar de hacer la medicación actualmente. Esa sería la medicación actual, ideal, pero no es lo que se puede hacer siempre. No siempre se puede hacer esto. Anteriormente se decía que se deberían usar un fármaco insulino secretor, es decir, que actúa a nivel del páncreas, liberando la secreción de la insulina, y hacer uno a nivel insulino sensibilizador, es decir, que actúe en la periferia. Este concepto actualmente se desterró, digamos, porque los insulinos secretores como la glibenclamida, la glimepirida, la glicazida y la glipizida no son de primera línea. De primera línea es el insulino sensibilizador, que es el más utilizado, que es la metformina, y otros agentes inhibidores de la dipeptidasa 4 o agonista de los receptores de la incretina, que es el GLP-1, que son los más utilizados actualmente. Y el otro medicamento que se puede usar, sería el medicamento ideal en algunos casos, es la insulinoterapia. Y también se puede utilizar insulinoterapia e hipoglucemiantes orales juntos para utilizar dos mecanismos diferentes de acción y para disminuir también la dosis de la insulina. Los fármacos utilizados son entonces sulfonilureas, las biguanidas o metforminas. Hola, ¿qué pasó? Aparecieron de repente. Los inhibidores de la dipeptidasa, agonistas de los receptores de la incretina, y los inhibidores de SGLT2 que les dije que son la niña bonita en este momento. Las biguanidas tienen la característica que disminuyen la producción hepática de la glucosa, es la de primera elección en todas las guías,
actúa mejor en presencia de la insulina, tiene una disminución demostrada que disminuye la hemoglobina glicada en un 1 a 2%, pero tiene efectos adversos como son las náuseas, la epigastralgia, la distensión abdominal, algunas intolerancias o dispepsia gástrica. La acidosis láctica es muy rara, no es ningún riesgo, y la contraindicación sería una falla renal o una falla hepática. Esas serían las contraindicaciones. Generalmente, lo que se hace actualmente, como les dije, una es actuando a nivel del tubo digestivo. Acá se puede usar un DPP4, un inhibidor de la dipeptidasa 4, como son la alogliptina, la sitagliptina, la linagliptina, que vamos a ir viendo en el curso de la charla. A nivel periférico, los que estimulan la liberación de la insulina, como la sulfonilureas, como les dije, repaglimida, glimepirida, y la glibenclamida, que prácticamente ya no se usa más. Lo que actúan a nivel hepático, inhibiendo la glucogenólisis, como la metformina, que también actúa a nivel muscular en menor medida, actúa más en el hígado, se puede utilizar a este nivel la metformina. A nivel intestinal se puede usar los inhibidores de PP4 como linagliptina, sitagliptina, alogliptina. Se puede usar en los obesos agonistas de los GLP-1 como la liraglutida, que es también otra niña bonita que se está utilizando inclusive con insulina. O sea, tenemos y los SGLT2 que actúan a nivel renal produciendo eliminación de la glucosa a nivel del riñón y reabsorción de sodio, que tiene un efecto cardiovascular espectacular. O sea, tenemos un arsenal terapéutico en este momento en diabetes que es incontable. Tenemos 1 millón de medicamentos buenísimos y los más utilizados en este momento, pero son costosos, es lo que le dije, como el SGLT2, que tienen un efecto cardioprotector, aparte de producir una disminución de la glicemia plasmática. Los inhibidores, los SGLT2, actualmente se usan no solamente en diabéticos, se usan también en no diabéticos, en pacientes que tienen problemas cardíacos, ya que produce una glucosuria, por eso disminuye el balance calórico, disminuye la masa corporal o la grasa corporal total, tienen una disminución, producen una disminución de la inflamación por la glucotoxicidad, tienen un menor efecto aterogénico, es decir, un factor protector en la aterogénesis de las arterias, por lo tanto, y a nivel renal disminuyen el volumen plasmático, disminuyen la presión arterial, disminuyen la rigidez arterial, disminuyen el estiramiento, o sea, el agrandamiento cardíaco, produciendo una vasoconstricción de la arteriola aferente a nivel renal, por lo tanto también actúan a la rehabilitación del glúbero, es decir, que tiene múltiples acciones. Ustedes ven que disminuye las arritmias, entonces están usando no solamente en diabéticos, sino que también están usando en cardiología. Usando no solo, o sea, se puede usar con los antihipertensivos, junto con el SGLT2 por todas las ventajas que tienen, ya que tiene un factor protector a nivel renal y cardíaco, y también disminuyen la glicemia. O sea, tiene efectos para todo. Y generalmente se usa asociado a otros medicamentos. En este momento está en todas las guías por todas las ventajas que tienen. Entonces, el fármaco de primera línea sería la metformina. De segunda línea serían los SGLT2, inhibidores de SGLT, como son la canaglifosina, la dapaglifosina y la empaglifosina. En nuestro país tenemos la DAPA, que es el Dapaglif, que viene de 5 y de 10, y tenemos la empaglifosina, que es el Jardiance, que viene de 10 y de 25. Los inhibidores de la dipeptidasa 4 para favorecer la acción de la insulina, tenemos a la sitagliptina, la vidagliptina, la sasagliptina y la linagliptina. En nuestro país tenemos la cita mezclado con metformina, que es el Janumet, tenemos la alogliptina, que es el Febudam, y tenemos mezclado también con metformina, que es el Febumet.
O sea, tenemos un arsenal terapéutico en diabetes actualmente que es fantástico. Entonces, se hacen modificaciones del hábito alimentario, se usa en primera línea metformina. Si no alcanzamos los objetivos glicémicos en los 3 meses, se le puede agregar. Si no pueden comprar otro medicamento, se le puede agregar una sulfonilurea. Nadie dice que no se usa, solo que no es de primera línea. Se le puede agregar una glimepiridina que tiene una ventaja que actúa 24 horas, que es barata, que tiene una eficacia, solamente que tiene más hipoglucemia que los DPP-4, por ejemplo, como la linagliptina, la sitagliptina, la alogliptina. Se puede usar una tiazolidinediona, se puede usar insulina basal asociada a metformina o un análogo de GLP-1, como es la Victoza, la liraglutide, que se puede usar fundamentalmente en obesos, ya que tiene un factor, se usa inclusive en obesos que no sean diabéticos para bajar de peso. La liraglutide se llama Victoza. Si no alcanzamos los objetivos otra vez en 3 meses, ahí ya se puede plantear el uso de metformina con insulina o una triple terapia con metformina, sulfonilurea y tiazolidinediona, que es la pioglitazona. Si otra vez no alcanzamos objetivos glicémicos perfectos, acá se puede usar insulinoterapia intensificada. Si tenemos una glicada de 8,5 y está asintomático, se puede usar insulina y metformina. Esto en caso de que a los 3 meses no lleguemos. Yo siempre quiero darle la opción a los pacientes de usar siempre, quemar todas las etapas de los hipoglucemiantes orales y recién ahí llevarles a insulina. Si bien es cierto que sabemos que los beneficios de la metformina para el paciente son fantásticos, el paciente no lo ve así. El paciente lo ve como la insulina terapia, lo ve todavía como un castigo, como que ¿por qué no me da otra cosa? ¿Por qué directamente insulina? Porque necesitan mayor cuidado, los controles, el monitoreo glicémico, tiene más gasto, es un poquito más cara, o sea, tiene muchas contras también la insulina. Si bien es cierto, nosotros sabemos que es lo mejor, el medicamento más eficaz para el paciente, los pacientes no lo ven así. Entonces, tenemos un arsenal impresionante terapéutico para utilizar en diabetes actualmente. De nuevo, el inicio con metformina, que es de primera línea. Si no legamos, se puede usar una de las 6 opciones que vimos anteriormente o combinación de 3 fármacos, como ya vimos también. Hay mucha variedad. Si es que vamos a hablar de esto, vamos a estar horas y horas hablando de cuál es el mejor, porque todos son buenos en realidad. El mejor tratamiento para el paciente diabético es aquel tratamiento que le lleve al buen control glicémico. Eso no tienen que dudar ni un solo segundo. No es el último medicamento que salió, sino que el que le lleve al paciente al mejor control metabólico. Estos son los otros riesgos que tenemos que tener cuidado, es tener cuidado en el uso de antiagregantes plaquetarios, el control de la glicemia, como les dije anteriormente, evitar el tabaquismo, controles de su albuminuria y trabajar en conjunto con el cardiólogo para que él se encargue de la parte cardiovascular, para que estos pacientes tengan todos sus controles como electrocardiograma, ecodoppler, BNP, etc. Esto es solamente para ver los beneficios de nuevo de los GLP-1, como les dije anteriormente, la liraglutida, que generalmente se utiliza en pacientes sobre todo con sobrepeso. Está demostrado su eficacia ya que promueve la saciedad y reduce el apetito, disminuye el excesivo trabajo de la célula beta. Entonces es un medicamento que se está usando, como les dije anteriormente, inclusive en no diabéticos. Esto es lo mismo. Los GLP-1 también actúan en la disminución del vaciamiento gástrico, disminución del apetito, tiene un efecto también cardioprotector, igual que los SGLT2, como la DAPA, la EMPA y la canaglifosina. Disminuyen la producción hepática de la glucosa, tienen un efecto a nivel del tejido adiposo, disminuyendo la lipólisis, a nivel de músculo, disminuyendo la radiomiólisis, aumentan la secreción de insulina, disminuyen la secreción de glucagón, aumentan la síntesis de la insulina y la proliferación beta celular.
O sea que tienen un efecto muy bueno también estos medicamentos. No me pregunten el costo. El costo es más o menos, acá en Paraguay sale algo así como casi 500.000 guaraníes cada ampolla, y en FOS se consigue 2 ampollas más o menos por el precio de uno de acá. Preguntas, porque yo hablo y preguntas hasta acá. Doctora, yo tengo una pregunta. Decime. En el caso de los estudios para los diagnósticos, ¿no pueden tener falsos positivos? ¿O sí ¿En sí son qué, estudios en qué confirmatorios? caso? ¿Qué? Por ejemplo, el de la glicemia, el de la glicemia en ayunas, sí o sí son 100% confirmatorios. No, por eso generalmente no se hace una sola determinación. ¿Vos quién sos? César David. ¿Eh? César David. César, Sí. no, por eso nunca se hace una sola determinación. Yo generalmente soy muy desconfiada. Yo le pido un control de laboratorio y si veo que es la primera vez, no es un paciente obeso, no tiene síntomas de hiperinsulinismo como acantosis nigrita, GRICAM, hipertensión, bla, bla, todo lo demás, yo le pincho el dedo en mi consultorio. Yo tengo mi aparatito, ahí le pincho su dedo ahí mismo y le pido igual un laboratorio de nuevo. No es que con una sola glicemia. Ahí decía bien, en 2 oportunidades. Tenés que tener por lo menos 2 controles para que vos puedas decirle vos sos un diabético. Porque cuando vos le decías a un paciente que es diabético, acuérdate que es para toda la vida. Entonces es una cosa muy, muy complicada, ¿verdad? Entonces por eso hay que hacer por lo menos 2 glicemias para tener la certeza. Y si tenés 2 glicemias por arriba de 126, 140, 130 y aparte tenés una hemoglobina glicada mayor a 0,5, no hay ninguna duda. Entiendo, doctora. ¿Esa Gracias. era tu pregunta? Sí, doctora, eso mismo. Sí, correcto. Bueno, ¿qué se logra con...? Les dije que se podía usar un hipoglucemiante oral con insulina. ¿Qué se puede lograr? ¿Qué ventajas tiene utilizar esto? Yo les cuento todo esto para que tengan un conocimiento general. Se logra la disminución de la dosis de la insulina, porque les va a llegar a algún paciente que tenga esto. Tiene una reducción adicional de la glicada del 1% y hay una disminución del riesgo de la hipoglicemia porque se usa menos dosis de la insulina. Esa es una ventaja. Se combina porque hay una mayor sensibilidad en el tejido adiposo y músculo con la insulina, tiene un mejor control glucémico, por eso generalmente se asocia generalmente la metformina, que actúa mejor en presencia de la insulina. ¿Qué problemas trae la insulina? La insulina es el anabólico más importante, por lo tanto el paciente con la insulina generalmente tiende a ganar peso. Y con la metformina reduce el peso, o sea, la metformina le ayuda a bajar de peso, igual que los SGLT2, que son glucosúricos. Por lo tanto, pierden glucosa por orina, por lo tanto el paciente baja de peso. Entonces, esas son las ventajas que tiene combinar metformina con insulina. La metformina, ¿cómo viene? Viene en presentación de 500, de 850 y de 1000. Ahora también hay de 750. Las de 500 vienen en forma simple o vienen las de liberación prolongada. 750 también viene en liberación prolongada, de 1000 también. La de 850 es la que no viene de liberación prolongada. Le puse acá algunos nombres comerciales como Metiogen, Kexel, Kirundia, Betol, Ventic, que son los más conocidos, porque a veces el paciente no sabe qué medicamento está tomando y ustedes a veces por el color de la caja pueden sacar cuál medicamento está tomando. ¿Cuál es la dosis ideal y cuál es la dosis mínima de eficacia? Generalmente la metformina yo utilizo, si es de 850, generalmente hasta 2 por día, pero se puede llegar hasta a 2.500 miligramos día. Yo soy una convencida de que si se usa más de 2.000 de metformina por día, ese paciente es para insulina, no es para hipoglucemia oral. O sea que hay que ver el contexto del paciente, cuál es el contexto del paciente y uno va a ir viendo, ¿verdad? Hay pacientes que no hacen la dieta y por supuesto que ninguna dosis le va a ir bien. ¿Qué problemas tiene la metformina? Que es la de primera línea, que
está contraindicada en las úlceras gastrointestinales activas, gastroduodenales fundamentalmente. Cuando hay una alteración renal, una creatinina igual o mayor a 1,5, hay que tener un poco de cuidado. Si tienen una depuración de creatinina mayor de 50, con esto sí se le puede seguir dando. Si hay una insuficiencia hepática o signos de hepatopatía, o si hay una insuficiencia cardíaca o hay insuficiencia respiratoria o alcoholismo. Hay que tener en cuenta los cuidados que hay que tener con la metformina y también con la pioglitazona, que están contraindicadas en la insuficiencia cardíaca. Las pioglitazonas, que es una tiazolidinediona, tiene un efecto a nivel del tejido hepático también, igual que la metformina, se tolera un poco mejor, no tiene tantos efectos de esa dispepsia gastrointestinal que hablamos con la metformina, aumenta la sensibilidad a la insulina y de ahí que no produce tantas hipoglucemias también la pioglitazona, solo que está contraindicada la insuficiencia cardíaca. ¿Cuáles son las indicaciones de la insulinoterapia en un diabético de tipo 2? En la tipo 1 sin duda, se usa directamente insulina porque a veces uno puede diagnosticar un tipo como tipo 2, pero realmente termina siendo tipo 1. Al fracaso secundario de hipoglucemiantes orales, es decir, cuando uno llega a dosis máxima de hipoglucemiantes orales y en principio el paciente respondió y después dejó de responder. Ese es un fracaso secundario a hipoglucemiantes orales. Cuando hay una alergia, hay una intolerancia por ejemplo, la metformina que produce diarreas a veces, entonces en ese caso se puede utilizar insulina. Cuando el paciente tiene un índice de masa corporal bajo, cuando tiene peso bajo, el bajo peso es una indicación de insulinoterapia. La diabetes gestacional, la insuficiencia renal crónica, ya sea sin diálisis o con diálisis peritoneal continua ambulatoria. La insuficiencia renal crónica es contraindicación para hipoglucemiantes orales. Solo hay un medicamento que se puede usar por debajo de 50, que es la glicazida, que tiene eliminación digestiva y no renal. Pero la mayoría de los hipoglucemiantes orales en la insuficiencia renal crónica están contraindicados porque se eliminan lógicamente mal y los metabolitos activos de los hipoglucemiantes orales permanecen activos, no se eliminan por el riñón. Entonces se acumulan y producen hipoglucemias muy severas. Y en el LADA, la diabetes latente del adulto, que es también indicación de insulinoterapia. Bueno, y hasta acá llegamos con diabetes de tipo 2. Yo creo que podemos dejar acá y mañana seguimos con diabetes tipo 1. Preguntas. Doctora. Sí, pregúntame. Preguntar más. Pregunta nomás. Cada uno. Doctora, vos habías dicho que si miramos solamente la glucemia y estaba así por 110 por ahí, después miramos la hemoglobina glicada, estaba re alta, ¿verdad? Entonces, siempre tenemos que guiarnos por la glicada, ¿verdad? No puede ocurrir un caso contrario. No. Si vos tenés una glicemia normal, ¿verdad? Y tenés inclusive, vos le podés hacer ahí si tienes la posibilidad de hacerle una glicemia capilar. Y ahí yo a veces le hago, tiene 85 y dudo de su glicada, le pido una curva de glicemia. En ese caso le pueden hacer una curva, porque no tenés una glicemia. Si vos tenés una glicemia, por ejemplo, de 180 y le pedís una curva, ahí le hace correr el riesgo al paciente de que se descompense metabólicamente. Pero si tenés una glicemia normal, no le vas a descompensar. Entiendo. Entonces, tampoco es de fiarse de la glicada. No, que sí se hace. Yo, por ejemplo, confío solamente en algunos lugares que se hace la glicada. No confío en todo. Aparte que la glicada también puede estar alterada, no es 100%, que puede estar alterada en la insuficiencia renal, en la poliglobulia, en las hemopatías, no es así 100%. O sea, uno tiene que mirar el contexto del paciente, no es solamente la glicemia, es el contexto. Entiendo, doctora. Gracias. ¿Otra pregunta? Sí.
Yo sé que el tratamiento depende de cada caso y en cada paciente, ¿verdad? Pero ¿cuál sería la combinación que más utilizas vos personalmente en tu consultorio o lo que generalmente más se usa? Lo que más, primera línea, metformina, Ok. sobre todo si el paciente es obeso. Yo generalmente uso metformina y yo generalmente, viste que yo solamente trabajo en la parte privada, no es tan complicado hacerle comprar un medicamento caro. Yo uso mucho empaglifloxina y dapaglifloxina. O si no, uso luego la mezcla de entrada de sitagliptina y metformina que ya vienen en un solo comprimido, que es el Janumet o el Febumet, que viene con alogliptina, y un SGLT2 que es DAPA o EMPA. O sea, yo me puedo pegar ese lujo porque yo trabajo en la práctica médica diaria y el nivel es diferente. Pero se puede usar, por ejemplo, un insulino secretor como antes, una glimepirida con el desayuno y una metformina de acción prolongada, por ejemplo, con el almuerzo y con la cena. Pero si tu paciente no tolera la metformina, se le puede usar pioglitazona, siempre y cuando no tenga una contraindicación como es la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca fundamentalmente. ¿Qué otra opción te quedaría? Se puede usar también metformina y pioglitazona, y también se puede usar a pesar que tienen casi el mismo mecanismo de acción, yo no usaría, pero hay gente que usa. Yo creo que la lógica es lo que quiero que utilicen, la lógica, que es lo que pueden llegar a usar, ¿verdad? Y si no toleran ninguno de los hipoglucemiantes orales, ahí se usa la insulina. Ahora viene también otra mezcla que no les hablé, que cuando hablamos de insulinoterapia en el tipo 1, en el tipo 2 también se puede usar la insulina glargina, que es una insulina de acción prolongada, con lixicetanida, que viene mezclado en una sola jeringa, y que esa lixicetanida es un SGLT1 que le hace bajar de peso al paciente. Ese SGLP1 que baja de peso, entonces se usa los dos en uno. Tiene su graduación 10, 30 y 40, 60, vienen en dosificadores también. Y de los diferentes tipos de insulina vamos a hablar mañana. Vamos a hablar un poco de cetoacidosis también mañana. Perfecto, doctora, muchas gracias. Y a veces se hace también, ¿quién sos vos? César, David. César, a veces Sí. también se hace lo que el paciente pueda comprar. Pues a veces, por Ok. ejemplo, yo le indico, inclusive en la plática privada, le indico y me dicen, por ejemplo, ¿sabes qué, doctora? No pude más comprar mi remedio, me sale muy caro. Entonces yo cuando voy a indicar le pregunto, ¿quién te compra tu remedio? ¿Vas a poder comprar un medicamento caro que yo te indique? Y si el paciente accede, entonces es un poco discutir con el paciente también qué puede comprar, porque no siempre se pueden comprar todos los medicamentos y la glimepirida es un medicamento barato que se le puede dar al paciente. ¿Entienden? Sí, doctora, entiendo. No siempre es lo que la ciencia dice, a veces es lo que se puede hacer. En el centro de salud, de hecho, tienen solamente glimepirida y metformina. En IPS tienen solamente glimepirida y metformina, o sea que muchos pacientes están solamente con glimepirida y metformina y muchos andan bien también. No es que no anden bien. Todo depende de que el paciente sea un poco consciente y que asuma su enfermedad, porque el problema fundamental del diabético es que asuma su enfermedad. No asumen, entonces, por lo tanto, no hacen. O toman como una joda. No, ayer comí chipá, vellú. El paraguayo, pues, en Navidad, en Año Nuevo, en Semana Santa, en San Juan, no es diabético. Creen que en esos días su diabetes se va de vacaciones y ellos pueden comer lo que quieran. El paraguayo es muy particular. Entonces, no, porque mi mamá me dijo que coma, entonces comí yo. No quería lo comer, pero comí. O sea, muchas cosas son. Ustedes van a ver ahora en la práctica médica cómo tienen que lidiar con diferentes tipos de pacientes, ¿verdad? No es tan fácil. Y uno de los pacientes más mentirosos que hay en la faz de la tierra es el paciente diabético. Y más todavía si es gordo. Porque el gordo siempre come chiquitito, siempre come poquitito, siempre solo come achimí chiquitito, poquitito, un platito, todo es chiquitito. Y tiene 124 kilos, 125 kilos. Imposible que coma un poquitito, ¿verdad? Sí, doctora. Hablar de Muchas diabetes gracias. realmente
Es un tema apasionante porque y hay muchos pacientes con diabetes. Es muy seguro que ustedes, algún pariente tienen, si no es su papá o su mamá, que son diabéticos. Y hay que tener en cuenta que la obesidad es un factor determinante prácticamente y la obesidad es una enfermedad. La obesidad per se es una enfermedad y muchas veces necesita tratamiento psicológico. No es fácil. ¿Quién más pregunta? ¿Preguntas? De mi parte, no, doctora. ¿Quién más que pregunta? ¿Dónde está el que era delegado al cuarto? ¿Mauricio? ¿Está pero Mauricio por ahí? Qué raro que no preguntó nada. Mauricio no está en clase. O está sin micrófono. Esa es otra opción también. Nadie más pregunta nada. ¿Mm? ¿Y Jorge? ¿Jorge Ramos? Hola, doctora, ¿qué tal? Y no preguntaste nada. Romina Torales, Belén, no están ahí. Y no quieren preguntar nada. No preguntan nada. Bueno. ¿Cómo vamos a seguir, Jorge? El doctor me dijo que si quieres dar mañana. Mañana, no, mañana vamos a darlo, no es que quiero. Sí. Mañana tenemos diabetes tipo 1. Claro que mañana vamos a dar. Lo que quiero saber es la semana que viene cómo seguimos, porque todavía nos queda, mañana doy tipo 1, cetoacidosis diabética también les voy a dar mañana. Vamos a tratar de meter todo en uno. Y falta diabetes gestacional y falta pie diabético, que son los más importantes, ¿verdad? Y cuando... ¿Una clase más o...? Porque uno más o poco es uno. O sea, después de mañana. No, yo creo que 2 o 3 más. 2. Yo creo que martes tenemos que tener otra vez y jueves otra vez. Dale, le voy a comunicar al doctor. Y preguntarle un poco, decirle demasiado pocas clases me da. Porque por lo menos Dale. para darle diabetes gestacional el último día, digo el martes, mañana tipo 1, estacional y pie. Y diabetes y riñón, él quería, pero no se puede todo en uno, no, es muy largo. Sí. Usted ve lo que está, ¿cuánto? Más de una hora más, casi media, 1 hora y media casi. No, es largo y todo es importante, digamos, ¿verdad? Bueno, habla con él. Doctora? ¿Y qué hora que pueden ustedes? Y a las 18:30 tenemos dermato. ¿Qué hora Entonces entonces pueden? de dermato. No sé si Más temprano no quieren, no pueden. no sé si hay inglés, Ingrid. No, estamos libres. ¿Y qué hora quieren? ¿Las 5? Sí, está bien. ¿Las 5? ¿Las 5? Sí. Bueno, hecho, las 5 vamos a estar entonces antes de dermato. Dale, doctora. Llegamos bien, ¿verdad? Al doctor para pedir más clases. Dale, genial. Sí, llegamos a las 5 mañana, ¿verdad? Bien. Sí, doctora. Y decirle a Lucas que me informe que no pude entrar porque hoy no me entra guión bajo de mi computadora, no sé qué pasa. Puse en todos los idiomas y no me entró. Le voy a decir a Lucas. Dale, Jorge, dale. A las 5 decirle. Dale, chao. Hasta mañana. Chao, doctora. Chao, hasta luego. Chao, doctora, muchas gracias. Chao, hasta mañana.